Vamos a empezar, si os parece, ¿eh? Volvemos otra vez hacia atrás y empezamos de nuevo. Cuando os decía que todo este webinar viene, lógicamente, pues a raíz de la situación excepcional que estamos viviendo, ¿no? Que es una situación a nivel mundial. Las consecuencias son, tanto socialmente como económicamente, pues, bueno, y demás tipos, evidentemente, muy, muy profundas. Y luego hay un componente añadido bueno, de cierto grado de desinformación que hace bueno, que de alguna manera lo que se produzca en nosotros es falta de seguridad. Esa falta de seguridad que normalmente tenemos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Nos faltan datos, nos falta seguridad, pues no estamos cómodos para tomar decisiones. Y por ahí viene un poco el webinar. Yo pensé bueno, en mi anterior experiencia en el año 2009, en la crisis desde empezó en el 2008 ya, finales del 2007. Pero vamos, a mí me coincidió todo el rollo de Lehman Brothers y demás, ¿no? Y me pilló además con 46 años. Y viví evidentemente un proceso complicado y veo cierto paralelismo entre este proceso, a pesar de que esto evidentemente es de una magnitud mucho mayor, pero veo cierto paralelismo en ese proceso y me gustaría compartir con vosotros, bueno, pues las cosas que yo hice y de lo que me di cuenta en esa época y tratar de que, bueno, de que vosotros, si queréis, pues no perdáis tiempo, por decirlo de alguna manera, en intentar averiguar lo que yo me puse a averiguar en ese momento y intentar aplicar las soluciones que yo empecé a aplicar. Si alguno de vosotros, de los que estamos aquí, os vale, me parece fantástico. Me llenaría de satisfacción el saber que habéis podido aplicar algunas de esas soluciones para salir un poco y enfrentaros a, bueno, pues como dice el título del webinar, ¿no? Al día después, ¿no? Y realmente es crear un puente al futuro. Es partir de la situación en la que estamos, todavía no estamos de hocicos, por decirlo de alguna forma, dentro de esa crisis. La crisis sí está ya, se está gestando, pero todavía no estamos, de alguna manera no nos hemos enfrentado a ella porque todavía estamos dentro de casa, ¿eh? Y todavía estamos manejando variables que no podemos manejar porque manejamos variables ahora, pero tendremos que manejar otras variables que ahora mismo no podemos manejar. ¿De acuerdo? Un poco me gustaría, si os parece, que me presente. Los que me conocéis, aquí hay muchos que me conocéis, sabéis que me dedico desde hace 10 años, desde el 2009, desde el 2010 fundamentalmente, me dedico al coaching, me dedico a la formación. He centrado esta parte de mi vida en el desarrollo personal después de venir de una etapa de 21 años en otro tipo de historias y fundamentalmente en el campo de la empresa. Y cada vez estoy más centrado en eso, en intentar de alguna manera facilitar los cambios de las personas, tanto en las empresas como a nivel particular. Ahí tenéis un poco, bueno, pues formas de localizarme. Ahí hay un correo electrónico. La mejor forma de localizarme es a través de la web, coachingparatodos.com. Coaching para Todos es mi marca. Y deciros que, bueno, pues que ahora mismo un poco lo que yo estoy manejando, pues ahora mismo son variables que vienen un poco de la experiencia de 10 años, de más de casi 1.900 personas que han hecho coaching conmigo, más de 1.500 personas que han asistido a mis cursos y de alguna forma, pues intento aprender todo el día de ellos e intento aplicar un poco también lo que estas personas me van diciendo en todo lo que hago y en todo lo que puedo decir. Agradeceros evidentemente que estéis. El chat ya lo habéis descubierto. Si queréis, lo que hacemos es que todas las preguntas vayan al final, si os parece bien.
Y bueno, pues a partir de aquí, pues vamos a seguir trabajando. Fijaros, os decía antes que que estamos viviendo una situación excepcional, que hay un componente de alto grado de desinformación y que nos falta seguridad y datos para tomar decisiones. Fuera de si las medidas que se han aplicado son buenas o malas, lo que está claro es que un día sí se van a acabar. Todas estas medidas excepcionales un día se van a acabar y vamos a volver a vivir sin esas situaciones, sin estas excepcionalidades, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿tenéis claro lo que vais a hacer a partir de ese día y esa hora en la cual vais a poder, evidentemente, intentar reconstruir otra vez vuestra vida, lo que hacíais antes? ¿Qué puede ser que os hayáis planteado, por ejemplo, hacer después de que acabe el estado de alarma y vuelvas al mundo? Dice Manuel clarísimo, evidentemente. Está muy bien, hay gente que no lo tiene tan claro, Manuel. En cualquier caso, lo que os estaba diciendo, esto va a acabar. ¿Qué puede ser que os hayáis planteado, por ejemplo? Podemos elucubrar un poco. Ahora que, evidentemente, después de que acabe este estado de alarma y que volvamos al mundo, ¿no? Habréis pensado algunos en reinventaros profesionalmente. Yo no sé si aquí hay personas que hayan sufrido los famosos ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo, o autónomos que hayáis. Buenas tardes, Gary, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Decía, no sé si hay personas que hayáis sufrido ERTES o autónomos que no podáis ejercer vuestra actividad, o que, bueno, simplemente os hayáis dado cuenta que vuestro trabajo anterior no os gustaba y queréis cambiar. Eso puede ser una de las cosas, ¿no? Habéis pensado algunos en reinventaros profesionalmente. Otros puede que hayáis pensado en volver a vuestro trabajo directamente, ¿no? Volver al trabajo y que, bueno, un poco la vida, aunque ya sé que no va a ser igual, pero bueno, que sea lo mismo o parecido, ¿no? También, ¿por qué no? Muchos os habréis puesto a replantearos vuestro estilo de vida personal, por ejemplo, a nivel físico, ¿no? No sé, pues hacer dieta, deporte, todo este tipo de cosas. Yo no he visto más runners, más corredores que ahora en este momento, ¿no? Bueno, puede ser también que os hayáis replanteado o intentéis replantear vuestro estilo de vida. A nivel mental, pues también algunos habréis pensado en aprender nuevas cosas o en estudiar nuevas cosas, ¿no? Evidentemente. Incluso a nivel emocional, ¿no? Hay un tema que es acabar con los miedos, ¿no? Vencer a los miedos y sobre todo acabar con el estrés. Y también, ¿por qué no? Muchos de vosotros habréis pensado a más nivel incluso, ¿no? A nivel espiritual. Dicen que, bueno, que muchas personas van a salir cambiadas, ¿no? Profundamente de esta crisis. De todas las crisis se sale muy cambiado. Pasa que, bueno, que muchas veces ese cambio no es a positivo. Pero en la mayoría de los casos sí que hay una intención, por lo menos, de que exista un crecimiento personal, de aprovechar el tiempo o la circunstancia para crecer personalmente y, de alguna manera, abandonar un poco esos bandazos que damos antes, o que dábamos antes, ¿no? Centrarnos, por decirlo de una manera que todos lo entendamos. O simplemente, a lo mejor, lo que queréis es hacer cambios más o menos profundos. También hay mucha gente que ha decidido hacer cambios profundos en sus amistades, ha decidido hacer cambios profundos en sus relaciones. En fin, cambios en general, ¿no? Evidentemente, aquí sucede una cosa que no se nos escapa a nadie, ¿no? En el momento que nos enfrentemos a la vida otra vez sin estas restricciones, desde luego no vamos a poder hacer ciertas cosas igual que las hacíamos antes. Fijaros que directamente, bueno, pues hay que observar una serie de precauciones, ya hay que observar una serie de precauciones, pero nuestra vida va a cambiar en ese sentido.
no vamos a poder organizar la vida de la misma manera que la organizábamos antes. Ahora hay que llevar una serie de precauciones, por lo menos hasta que tengamos un remedio para acabar con esto que ha provocado toda esta crisis, ¿no? También es posible que tampoco cosas que antes hacías, que eran perfectamente viables, secuencias que antes seguías, no van a ser viables. Entonces, habrá que reaprender cosas, habrá que cuestionarse cosas. Y eso, conforme se va creciendo, conforme se va teniendo más edad, de alguna manera va provocando más problemas. ¿Sí? Bueno, pues porque todas esas creencias y todas esas cosas que tenemos en la cabeza, todos esos presupuestos que tenemos en la cabeza, van incrustándose cada vez más y más cuando pasa el tiempo, ¿no? Entonces cuesta más quitarlos. Y evidentemente, bueno, en función de esto vas a tener que pelear en algunas ocasiones contra tus propias creencias. El resultado de todo esto, de todo este mare magnum y de todo este estrés añadido, es que la mente no tiene la misma capacidad de decidir, esa capacidad de decisión que decíamos antes, ¿no? Eso que nos hace más libres, el poder decidir, en ese momento la mente no nos ayuda para poder tener toda la capacidad de decidir. Además, evidentemente, y lo hemos hablado antes, hay un grado de estrés más o menos elevado, según cada persona. Evidentemente, todos somos diferentes, pero sí que es cierto que es un grado de estrés que está latente en cada uno de nosotros. No deja de ser un estado en el que estamos fuera del llamado estado de alerta. Nosotros mismos estamos en alerta. Vamos por la calle y guardamos una distancia de seguridad, vemos a alguien enfrente y nos movemos. Es decir, estamos alerta porque hay una amenaza. A partir de ahí, evidentemente, pues hay una emoción primaria que es el miedo, que es una emoción, en principio, una emoción que favorece la precaución, pero que, evidentemente, cuando sobrepasa ese grado de precaución se vuelve bloqueante. Y luego, además, está la incertidumbre de, bueno, no saber, esa falta de información, ese no saber qué vamos a pasar. Este estrés se añade a toda la situación anterior, evidentemente, ¿no? Y el primer día, cuando nos encontremos delante del mundo, sin saber qué es lo que hay, pues no parece el mejor escenario, ¿de acuerdo? Yo os tenía preparada una pequeña diapositiva para que vierais un poco los efectos del estrés, que a lo mejor conocéis muchos de vosotros, pero que es importante porque fuera de que el estrés, evidentemente, pues mucha gente lo asocia a algo simplemente mental. Es cierto que el estrés, al variar la situación de estrés, al variar la química corporal, al variar el equilibrio químico del cuerpo, lo que se llama la homeostasis, pues provoca determinados desequilibrios en ciertos sistemas del cuerpo, ¿no? Veis ahí el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso, en el sistema musculoesquelético, las famosas contracturas, etcétera, y en el sistema inmunológico. Y eso es muy importante, dada la situación en la que estamos. Es decir, un alto grado de estrés no favorece nada en absoluto, al contrario, reduce la capacidad inmunológica. Normalmente, si no sabéis un poco, no estáis, yo creo que todo el mundo sabéis, ¿no? Que el estrés es una reacción ante una amenaza, evidentemente, y esa amenaza se produce, ante esa amenaza las personas, hay dos tipos de respuesta, o luchar o huir, ¿de acuerdo? Y ahí se ponen en funcionamiento ciertas glándulas del cuerpo, el hipotálamo, la pituitaria, las glándulas renales, suprarrenales. Todo esto provoca una serie de desequilibrios químicos en el cuerpo que conducen al final a bueno, pues ciertos desarreglos como tensión arterial, trastornos del sueño. ¿Cuánta gente está teniendo ahora trastornos del sueño? Sé que sueña, que el sueño es muy irregular, que hay muchas pesadillas. Bueno, fuera de que no sea... hay una incidencia, evidentemente, de que no hay no seguimos un cierto orden, ¿no? En lo que hacemos hasta que nos hemos acostumbrado un poco en estos 60 días. Al principio, sobre todo, pues había muchos más trastornos del sueño porque
había un desequilibrio un poco entre lo que hacíamos antes y lo que nos hemos visto obligados a hacer, pero fuera de eso también la incidencia es muy importante del estrés. En fin, todo esto trae como consecuencia, como veis, un montón de cosas y no cosas buenas, evidentemente, ¿no? Y a veces se abusa incluso de sustancias, la cafeína, la comida, las visitas a la nevera, o incluso el uso de tranquilizantes. Eso ya es algo peor, de alguna forma. ¿De acuerdo? Las consecuencias de esto, pues evidentemente no son buenas. Y a la larga, el estrés acumulado, pues pasa factura. ¿De acuerdo? A mí, en esa época en la cual de alguna forma me vi envuelto en la crisis que os decía, el 2009, me pasó un poco eso. El estrés, bueno, pues se apodera de ti y entras no en pánico, pero sí en una crisis de ansiedad importante. Y por esa crisis de ansiedad empiezas un poco a dar vueltas a las cosas y empiezas, el proceso es empezar a culpar a los demás de lo que está pasando, de culpar al gobierno, de culpar a un montón de gente, evidentemente, de culpar, lanzar la culpa al exterior, ¿de acuerdo? No asumir la parte que nos toca y lanzar la culpa al exterior. Cuando nos damos cuenta y pasa un tiempo que sí, por mucho que culpemos a los demás, nosotros somos los únicos que podemos hacer algo por nosotros. Empezamos a culparnos a nosotros mismos. Y este efecto es muy importante porque lo primero que podemos empezar a hacer, y esa es la primera recomendación que os puedo dar, antes de hacer nada, de planificar absolutamente nada, es perdonar y perdonaros. Y aunque suene un poco extraño el decirlo, es una condición para mí, es una condición sine qua non, que sin ella no hay posibilidad de construir algo, bueno, pues, que pueda ser asumible para volver a empezar. ¿De acuerdo? La forma de dejar libre la mente es dejar de culparse. Evidentemente, lo que estamos haciendo es caer en el victimismo y el victimismo es muy, 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 muy destructivo. Hay una frase de Caroline Myss, ahí la tenéis, que dice, perdonar significa liberarnos del dominio que ejerce nuestra psique, ¿sí?, sobre el hecho de considerarnos víctimas. Si nosotros nos consideramos víctimas de la situación, le estamos diciendo al cerebro que no podemos hacer nada. ¿Sí? Somos víctimas y no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es, desde el primer momento que notemos esto y que empecemos a culpar, es renunciar al victimismo. Renunciar al victimismo y asumir la situación. Es decir, aquí las palabras se llaman aceptación y adaptación. Las dos cosas. Aceptar y adaptarse. Cuanto antes. Sé que es muy difícil perdonarse, sobre todo. Perdonar a los demás, bueno, a veces se hace incluso más sencillo que perdonarse a uno mismo. Y digo que se produce ese hecho de empezar a culpar a los demás y luego culpar a uno mismo porque, claro, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese tomado partido en esto, si no hubiese dejado esto sin hacer, si me hubiese preocupado estos 60 días en estar trabajando en esto para luego después poder... Cuidado con esas cosas, ¿de acuerdo? Porque sin esa aceptación, sin esa adaptación, sin ese perdón, no vas a tener la libertad nunca, nunca de empezar a construir nada. Vas a tener más dolor y sobre todo una cosa que es el consumo de energía. Vas a consumir muchísima energía y eso va a quitar, pues evidentemente, capacidad, va a quitarte capacidad de respuesta y capacidad de toma de decisiones. Se dice que cuando estamos sin equilibrio energético, cuando ese consumo de energía es muy alto por este tema, estamos descentrados. La palabra coloquial o el término coloquial es estoy descentrado. Eso es un desequilibrio energético. Estoy gastando más. Por algún lado estoy gastando más de lo que necesito. Para eso, fijaros,
comentaros un poco lo que Robert Dilts, que es bueno, pues una persona que es un divulgador sobre todo de la programación neurolingüística, es una de las personas, discípulo de los primeros maestros de la PNL, y es una persona que hasta día de hoy tiene una cantidad de libros y una capacidad de divulgación fantástica. Definió este estado de desequilibrio energético con una palabra, con un acróstico que es crash, que es, perdonad que voy a echar un traguito de agua que hace calor. Este crash, que en inglés significa choque, veis que corresponde a el acrónimo de closed, que es cerrado, una persona cerrada, no sin apertura al exterior, una persona reactiva, reactive, no proactiva, es decir, sino reaccionando ante la situación. Una persona analizadora hasta la parálisis, la A es de análisis, de analizadora hasta la parálisis. El acrónimo S, que es de separated, es separado, aislado, es decir, una persona que se aísla, que no busca, evidentemente, el contacto con los demás. Y en el fondo también una persona heart, la H de heart, una persona que hace daño. Que dentro de él está el hacer daño. ¿De acuerdo? Esta es, así definió Robert Dilts el desequilibrio energético, ¿no? con este acrónimo. Y es importante saber que, de alguna manera, antes de empezar nada, repito, hay que buscar ese equilibrio. Y ese equilibrio se consigue fundamentalmente a través del perdón y de asumir nuestra situación, aceptar nuestra situación y dar un paso hacia adelante. Si yo acepto mi situación, le estoy diciendo al cerebro que tengo capacidad para poder trabajar sobre ella. Bien, lo acepto, adelante. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Fijaros, sea cual sea vuestra situación, lo primero de todo, antes de cualquier otra cosa, bueno, lo primero evidentemente es perdonarse, ¿no? Pero antes de cualquier otra historia es recuperar en la medida de lo posible unas rutinas que definan nuestro día a día, ¿de acuerdo? Tu cerebro necesita rutinas. Nuestro cerebro necesita rutinas. Porque el puente al futuro, ese puente al futuro que hemos visto, se construye con rutinas. El cerebro acepta muy mal los cambios y entonces es necesario que le reconduzcamos directamente hacia zonas de confort. No se trata de no cambiar de zonas de confort, sino de crearle zonas de confort para que el cerebro se acostumbre a hacer cosas. Incluso necesita rutinas para de vez en cuando abandonar la rutina. Es decir, el salir fuera, el viajar, el aprender, siguen siendo rutinas que vamos introduciendo a largo plazo y además cuando hace tiempo que no las llevamos a cabo nos faltan. Hace tiempo que no viajo, hace tiempo que no salgo, ¿no? Me gustaría ponerme a aprender algo porque, etcétera. ¿De acuerdo? Siguen siendo rutinas. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora tras perdonar o perdonarte? O incluso en paralelo, hacer ahora, en este momento, antes de que empiece el día después. Pues, y este es otro consejo que tengo que darte, igual lo has hecho ya, pero mientras continúe la situación, si no lo has hecho ya, pues establecer unas rutinas diarias, porque, repito, tu cerebro las necesita. A ver, no se trata de tener todo el día organizado, ni mucho menos, de tener un pequeño toque, ¿no? Se trata de no perderse en ese caos de la nada. ¿De acuerdo? ¿Qué hago ahora? Nos está pasando y está pasando sobre todo, bueno, pues a personas que teletrabajan y demás, que no tienen costumbre, que les dan las 8 y las 9 de la noche. ¿Y por qué? Porque, a las 8 llega la hora del paseo, ¿no? Entonces, pero normalmente si cortaban a las 4 o a las 3, siguen trabajando porque necesitan rellenar ese tiempo, ¿no? Pues se trata de no perderse en ese caos, ¿no? Y entonces la rutina establecida como el levantarse, el paseo, el desayuno, etcétera, con la suficiente flexibilidad, es importante porque el mensaje que le estás dando al cerebro es todo funciona. Y si todo funciona, tú, con ese perdón que has hecho, con esa aceptación de lo que está pasando y con ese mensaje al cerebro de todo funciona,
las cosas son muchísimo más fáciles. Yo hasta que empecé a decirle al cerebro que todo funciona, pasó un tiempo y un tiempo precioso. Entonces, cuanto antes establecer esas rutinas, seguir esos pasos, porque es importante que sigáis esas secuencias, esos rituales, ¿no? Y dentro de esas rutinas, una de las más importantes es empezar a dedicar tiempo diario, en este momento, a planificar. ¿Y qué significa planificar? Porque eso es importante, ¿de acuerdo? A nuestro nivel, a un nivel sencillo, no a un nivel, evidentemente, como si fuéramos unos jefes de proyecto, unos directores de proyecto. Primero, significa pensar en esos objetivos futuros que tenemos, ¿de acuerdo? Pensar en ellos. Trabajar en ellos con un papel, con el ordenador, lo que queráis, pero pensar en ellos, dedicar tiempo a ello, diseñarlos. Y ahí os he puesto un pequeño acrónimo que se llama SMART, para los que no lo conozcáis, un poco por resumiros, porque no quiero perder tampoco demasiado tiempo. Significa que el objetivo, ese diseño del objetivo que hagamos, tiene que ser, y eso es importante, tiene que ser un objetivo específico, tiene que ser un objetivo que se pueda medir, tiene que ser un objetivo alcanzable, no inalcanzable, evidentemente, que sea realista, que no pertenezca a algo que nosotros no podamos alcanzar o que no dependa de nosotros, y sobre todo, y muy importante, que esté en un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Diseñarlos para un tiempo determinado. Muchos objetivos magníficos se pierden porque no está diseñado el tiempo, va pasando el tiempo, y como al final no hemos determinado cuándo tenemos que acabar, aquello se diluye. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas podemos hacer? Buscar información y además tranquilamente, sin la presión que podríamos tener en el trabajo, en el desplazamiento diario, en las horas que perdemos en el trabajo. Es decir, buscar información. Tenemos ahora mismo toda la información en la red. Buscar webs de gente que haya pasado a lo mejor por lo mismo, o que webs que correspondan a cosas que nosotros queramos hacer, en nuestros objetivos. Es decir, buscar ayuda incluso de amigos o conocidos que puedan ser expertos en lo que nosotros queremos hacer. Es un tiempo ideal, fantástico, para ponerse a hacer este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y también, ¿qué hay que hacer como fase última de la planificación? Evaluar los recursos. Es decir, evaluar los recursos quiere decir, ¿qué tengo? Lo primero, que necesito. ¿Qué necesito para eso que quiero? Después, ¿qué tengo de todo eso que necesito y qué puedo conseguir? Siempre pongo el mismo ejemplo. Hay mucha gente que está muy harta de oír este ejemplo, pero a mí me parece fantástico. Imaginaros que yo soy un ingeniero de diseño, fantástico, de diseño mecánico, número 1 de mi promoción, soy un auténtico crack. Y mi ilusión, mi objetivo es trabajar en Mercedes, en Stuttgart, como diseñador de Mercedes en el departamento de diseño de Mercedes, ¿no? Y soy un auténtico crack, o sea, me ficharía cualquiera. ¿Cuál es el problema? Que yo no sé alemán. Cuidado, puedo procurarme, en el tiempo que yo quiero ese objetivo, puedo procurarme una enseñanza tal que me pueda dotar del conocimiento del alemán para poder llegar al objetivo. ¿Entendéis lo que os quiere decir? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo? ¿Sí? Hay otro método para esto, que a lo mejor es menos digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los que estáis haciendo PNL o los que conocéis la PNL me entendéis, ¿no? Es decir, menos por pasos. Aunque también pertenece a la PNL o de alguna manera está tocado por la PNL. Esto es otra magnífica idea de Robert Dilts, que convertida en dinámica, no convertida en fases, convertida en dinámica, lo llama creatividad Disney. Y es lo que hacía un poco Walt Disney. Walt Disney tenía distintos despachos y en un despacho soñaba, empezaba a flipar, en otro despacho empezaba a reunirse y a dibujar y a establecer bocetos y tal, y en otro despacho lo que hacía era criticar su trabajo. Y eso es un poco las tres fases, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que haber una fase soñadora. Aquí está mal colocado, perdonadme porque está mal colocado. La primera es la del soñador realista, crítico, ¿de acuerdo? Soñar a lo grande. Soñar quiere decir soñar, es decir, los sueños no tienen censuras. Entonces, si el método es yo sueño lo que quiero, luego llega la fase realista, y la fase realista es ¿qué tengo?
qué necesito, qué tengo, qué puedo tener en el tiempo, qué objetivo SMART, etcétera. La fase realista la llama también otro gran coach, Joseph O'Connor, la llama ponerle patas al sueño. Pues ponerle patas a ese sueño es bajarlo a la tierra, ¿de acuerdo? Y luego llega la fase del crítico, es decir, ¿qué puede pasar si? Si haces esto, te puede pasar lo otro. Puede ser que te equivoques aquí y, por tanto, tengas que tener un plan B, un plan C. Aquí puede haber un punto crítico con el cual o a través del cual esto se rompa la secuencia y se caigan todos los planes. ¿De acuerdo? Ese es otro método para hacerlo. Es un poco más, por decirlo de alguna manera, pertenece más a las personas que tienen capacidad de soñar, que tienen sobre todo bien desarrollados sus dos lóbulos frontales, es decir, uno para soñar y el otro para criticar todo esto, pero es otro método como otro cualquiera. Yo he seguido los dos. He seguido el método de la planificación y he seguido el método de la creatividad de Disney, de Robert Dills. Y además seguí primero el de Disney, la fase soñadora, fase realista, fase crítico, y luego después los proyectos que salieron de ahí los abordo a través de la planificación, como hemos visto antes. ¿De acuerdo? De las 4 fases de la planificación. Aquí, ¿qué estamos buscando? Pues buscamos armar planes concretos. Planes concretos que nos sirvan desde el primer momento, desde el primer día. ¿De acuerdo? Además, con ninguna o con muy pocas variaciones. Por supuesto, en función de la situación. Es muy importante, hay que ser lo suficientemente flexibles como para saber que esos planes tienen que ser necesariamente flexibles porque en principio hay una parte muy importante de incertidumbre en ellos. Pero si el plan está medianamente armado, podemos ir quitando aquí, poniendo allá, de forma que podamos ir construyéndolo mucho más fácilmente. Evidentemente, ponernos el primer día, hacer todo esto, el primer día que podamos, de alguna manera, terminar con todas estas medidas y nos encontremos con la realidad y la realidad de la calle y empecemos a pensar en esto, es complicado. Las crisis se abordan antes de que se desaten completamente. O sea, cuando las personas que de alguna forma llevan medianamente bien las crisis y tienen capacidad de crecer las crisis y aprovechan las oportunidades que da las crisis, porque efectivamente también las crisis tienen oportunidades, son las personas que han hecho el trabajo previo, que cuando se estaba gestando la crisis, en vez de cuando ya ha explotado, sino cuando se estaba gestando, en principio, ha sido cuando han empezado a trabajar todas estas cosas. Se han puesto en la parrilla de salida en las primeras posiciones. ¿De acuerdo? Pero esto es importante, lo que estaba diciendo, lo de cuando decía en función de la situación. Por ejemplo, si tú trabajas en un sector afectado por todo lo que ha pasado, es decir, por ejemplo, el sector de la hostelería, pues tienes que contar con las previsiones a día de hoy. Es que no hay más remedio, no depende de ti. Si los negocios de ese sector no van a abrir hasta tal fecha, pues no puedes dedicar tu tiempo, tu energía, en el fondo, a hacer planes basados en ello. ¿De acuerdo? Seguramente podrías dedicar mejor tus esfuerzos o te resultaría más productivo, mejor dicho, dedicar tus esfuerzos y tu energía en objetivos alternativos, sobre todo si no sabes qué va a pasar con ese sector concreto. Y eso, repito, el acceso a la información, si hemos hecho antes los deberes, es relativamente sencillo por lo menos de prever en qué tiempo o en qué plazo de tiempo o si en un plazo de tiempo relativamente corto voy a poder yo hacer planes sobre este tipo de negocio o sobre este tipo de sector. ¿De acuerdo? De tal manera que si dedico mis esfuerzos y mi energía en otro tipo de objetivos alternativos, por supuesto relacionados con lo que yo conozco, con mis conocimientos, ¿no? Aquí entra el factor creatividad. Igual es el momento de pensar en eso que te ha gustado hacer siempre, ¿no? Y ver cómo puedes ponerlo en marcha. ¿De acuerdo? Ya sabes que siempre que tengas conocimientos de ello, es siempre que esté relacionado, como te he dicho antes, con tus conocimientos, es algo que es factible de hacer. Si te tienes que poner a estudiar
todo esto se hace más largo. Entiendo que te guste hacer algo, que te haya gustado hacer algo, pero bueno, si el tiempo de estudio, el tiempo necesario de preparación, de coger esas habilidades es largo, es complicado. Fundamentalmente, recuerda que esto se trata de aceptación y adaptación. Y también hay que adaptarse y aceptar en un momento determinado que igual tenemos que coger un escalón un poquito más bajo de lo que pensábamos. Es mucho más pragmático y es mucho más sensato. Bueno, pues a lo mejor no llegar hasta aquí, hasta donde queremos, y llegar hasta aquí para luego poder dar el salto. ¿De acuerdo? Todo esto está destinado a que vayamos adelantando tiempo. Y en el momento que podamos empezar, en el momento que salgamos a la calle, no tengamos ese hándicap de hacerlo con prisa. Y entonces en ese momento lo que vamos a hacer va a ser establecer otras rutinas de vida, que no tienen que ver nada con las rutinas de lo que tenemos que hacer, que es con lo que funcionamos, con esas rutinas de vida. Pero si no tenemos las rutinas establecidas de supervivencia de nuestro trabajo, no es difícil que establezcamos rutinas de vida. Y evidentemente esas rutinas de vida van a incluir esos objetivos que hemos creado, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no estamos, por decirlo de alguna manera, qué pasa si no estamos mentalmente preparados? ¿Vale? Es decir, si mantenemos el estrés en niveles muy altos, o no somos capaces de haber pedido perdón, no somos capaces de haber de alguna manera montado o unido las piezas para construir el objetivo, bueno, simplemente que esto se nos va a hacer mucho más complicado. Más o menos complicado en función de hasta dónde hayamos llegado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos nuestras queridas amigas las creencias, ¿de acuerdo? Informaciones externas que nos van a llegar, que nos están llegando, que nos llegan por todos los sitios. Hay un poco lo que llaman los teóricos la intoxicación de información, ¿verdad? Y esto va a hacer que si no estás bien entrenado previamente, si no estás mentalmente preparado, va a hacer que te bloquees al establecer esas rutinas. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo lo puedes tú saber? ¿Cómo puedes tú, de alguna manera, detectar que eso se está produciendo? Pues eso se va a manifestar en lo que tú digas, en tu lenguaje, en lo que tú pienses, en tus pensamientos, y se va a manifestar en lo que tú hagas, en los comportamientos. ¿De acuerdo? En el lenguaje, en los pensamientos y en tus comportamientos. Y va a haber lenguaje que te suene raro o que le suene a las personas de tu alrededor raro. Por ejemplo, si te empiezas a quejar, dices, joder, es que te estás quejando siempre tal. En tus pensamientos también, es lo que piensas. Si son pensamientos, bueno, pues pensamientos expansivos y pensamientos, bueno, pues puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, no voy a ser capaz, no puedo, no, etcétera. No, con el no delante, ¿de acuerdo? Y en tus comportamientos, porque todo eso se va a traducir en lo único que de alguna manera luego después vamos a poder percibir que son tus comportamientos. O puedes poder percibir tú, mejor dicho, que es tus comportamientos. ¿Sí? La única oportunidad, o la oportunidad es controlar esto para evitar que tu programación, esa programación que tienes, decida por ti. Esa programación que tienes de lenguaje, de pensamientos, de comportamientos, decida por ti. Y eso lo que implica es cambiar el lenguaje, cambiar los pensamientos y cambiar los comportamientos. Y esto, fuera de lo que creamos, de verdad, os tengo que decir que es posible hacerlo. Hay personas que tardan más, hay personas que tardan menos y sobre todo hay personas que, bueno, pues se dan un tiempo para hacerlo. Es posible hacerlo en relativo poco tiempo sin haberlo hecho antes, por decirlo de alguna manera, con ayuda. Se puede hacer con ayuda. ¿De acuerdo? Y aquí entra un poco, pues, lo que a mí de alguna manera también me ha ayudado, que es, bueno, a lo que me dedico, ¿no? Yo trabajo con coaching, lo he dicho antes, y estoy trabajando también con programación neurolingüística, con PNL. Y he descubierto que la programación neurolingüística es muy, muy, muy interesante para esto que estamos diciendo, para poder cambiar el lenguaje, para poder cambiar los pensamientos
y mediante eso cambiar esas programaciones que tenemos para cambiar los comportamientos. Fijaos, un poco muy rápido, para deciros muy rápido. La PNL estudia cómo se relaciona nuestra forma de pensar con la generación de conexiones neuronales. ¿Vale? Sabéis que desde Santiago Ramón y Cajal se sabe que las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos. Bien, pues esa es la parte neuro de la programación neurolingüística. Estudia también la forma de comunicarnos, la parte lingüística puramente, y la manera como se reproducen todos los patrones de comportamiento, todas las emociones que tenemos. Esa es la programación, es decir, todo lo que está aquí activado para que se produzcan estímulos, respuesta y nos comportemos de una determinada manera ante una determinada situación. ¿De acuerdo? Eso es lo que estudia la PNL. Fue desarrollada por 3 personas. Normalmente vais a encontrar, los que no seáis muy duchos en PNL, vais a encontrar solo a 2, a John Grinder y a Richard Bandler. Pero bueno, esto es una historia un poco larga de explicar, pero hay un tercero, y además un tercero que empezó todo este jaleo. Como suele pasar, los precursores pues quedan un poco al margen luego después del boom. Y esta persona se llama Frank Puchelik, porque sigue viviendo, tiene 76 años, creo recordar. Bueno, pues fue desarrollada por Frank Puchelik, John Grinder y Richard Bandler en los 70 en California. ¿A partir de qué? A partir de modelar sobre todo a terapeutas y a filósofos que tenían mucho éxito en aquella época. Terapeutas como, por ejemplo, la terapia de familia, Virginia Satir, o Milton Erickson, el creador de la hipnosis ericksoniana, Fritz Perls, el creador de la Gestalt, Gregory Bateson, un filósofo muy importante que desarrolló el concepto de la a ver, ahora mismo se me ha ido, perdonadme, se me ha ido el de la cabeza. El concepto de los robots. No me acuerdo exactamente cómo se llama. No es la robótica exactamente. Bueno, luego os lo digo, os lo diré, porque no es la robótica, es la ciencia que estudia cómo se producen esas. Tampoco es la automática. No pasa nada. Os lo contaré más tarde, si me acuerdo. Las variantes de actuación de la PNL van encaminadas a 3 cosas. No, tampoco es computación, Aurelio. Tampoco. No. Es. Ay, caray. Luego lo busco y os lo digo. Tampoco. Inteligencia artificial tampoco. No. Es otro concepto. Es un concepto mucho más universal con respecto a este tipo de cosas. Si me permitís un momento voy a mirarlo, porque ya me he quedado con las... Me perdonáis, ¿no? Me he quedado con las ganas de saberlo. Vamos a ver. Si lo encuentro. Si no lo encuentro, no vamos a... Bueno, no vamos a pasar más tiempo. Cibernética, Concha. Sí, señor. Punto para Concha. Cibernética. Exactamente. Muchísimas gracias, Concha. Lo has encontrado. Efectivamente, Gregory Bateson de alguna manera desarrolló el concepto de cibernética. ¿De acuerdo? Bravo, dice Gary. Perfecto. Gracias. Gracias, Concha. Efectivamente, filósofos y terapeutas de éxito, en suma, ¿no? Y estas 3 personas, conjuntamente con un equipo de personas, durante, creo recordar que fueron 7 años, ahora no me acuerdo, bueno, estuvieron prácticamente de 30 y 50 horas diarias estudiando y modelando a estas personas, ¿no? Fijaros, las variantes de actuación de la PNL van encaminadas a 3 cosas. La primera, gestionar tus emociones. Esa es la primera y fundamental. Si dejas las emociones que surjan automáticamente, si yo ante una situación veo una cara y siento miedo, el cerebro interpreta que no se puede escoger. Tú ves esa cara y sientes miedo. Punto. Si tú gestionas tu emoción y dices, un momento, a ver, ¿por qué estoy sintiendo miedo? El cerebro descubre que puede hacer cosas. Entonces es importantísimo el gestionar las emociones. La PNL va encaminada como primera variante a poder gestionar tus emociones. ¿De acuerdo? Lo segundo, que es estudiar la excelencia. Estudiar la excelencia, bueno, pues a través de lo que hacían Puchelik, Bandler y Grinder, es decir, el modelado de las personas de éxito. La PNL confiere la capacidad a las personas que estudian la PNL de poder entresacar de las personas ciertos comportamientos, ciertas secuencias que tienen para lograr cosas. ¿De acuerdo? Y lo tercero
es modificar creencias, nuestras amigas, las creencias, y por tanto los patrones de comportamiento. Es decir, cambiar esos archivitos que tenemos por ahí dentro, entrar ahí dentro y poder cambiar, quitar cosas y poner cosas. Fundamentalmente porque todo lo que piensas, todo lo que pensamos, todo eso es mentira. ¿Cómo os habéis quedado? Todo lo que pensamos es mentira. Todo lo creamos en nuestra mente. Todo lo creamos en nuestra mente con lo que percibimos en el exterior. ¿De acuerdo? Lo interpretamos, lo percibimos en el exterior, lo interpretamos con nuestros códigos y de ahí sale nuestra realidad, que es nuestra realidad, no la realidad. Si cambiamos esos códigos con los cuales interpretamos lo que percibimos en el exterior, cambiamos la vida. Y con foco, evidentemente, poniendo foco y poniendo esfuerzo, diseñamos la vida que deseamos. Y ese es el puente al futuro, en el cual yo quería, de alguna manera, acabar, en diseñar la vida que queremos. La PNL, el coaching, estas técnicas de desarrollo personal bien trabajadas y, evidentemente, con el trabajo. Esto no es magia, no es magia, es trabajo. Evidentemente la persona tiene que querer cambiar, ¿de acuerdo? Ahora, si la persona pone interés, foco, compromiso consigo misma en querer cambiar, puedes diseñar la vida que deseas. Y lo digo porque yo he diseñado la vida que deseo. Lo digo con toda la libertad que me confiere el poderlo, el haberlo hecho y el haberlo experimentado, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Ahí tenéis los correos, tenéis las formas de comunicar, coachingparatodos.com/contacto o info@coachingparatodos.com, lo que prefiráis. No sé si tenéis algo más, si no tenéis nada más, agradeceros de nuevo. Muchas gracias por estar. Me siento muy afortunado por haberos podido esta tarde abrir un poquito de lo que yo he podido hacer para poder solventar esto y espero que vosotros, espero que todos, lleguemos a buen puerto. Deseo, por supuesto, que esto se pase, esta pequeña pesadilla se pase, pequeña o gran pesadilla, no sé cómo decirlo, pero que se pase, que cuanto antes mejor. Se va a pasar, estoy seguro, pero que sea cuanto antes mejor. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Hasta la próxima. Y repito, os enviaré el link del vídeo de la charla. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hasta pronto.